¿Te apasionan las historias emocionantes? Entonces este es el canal que estabas buscando. Suscríbete ahora y sé el primero en descubrir nuestros próximos videos. Ramón, te he engañado. Esa fue la frase que Paula le dijo a su esposo una noche de martes, alrededor de las 8, en la sala de estar donde la pareja vivía en Madrid. El aire pareció desaparecer de la habitación, dejando solo el eco de esas palabras, llenando cada rincón del apartamento. Ramón, que hasta ese momento estaba distraído viendo las noticias en la televisión, se giró lentamente para mirarla. Sin embargo, su expresión permaneció inmutable. Tal vez no había escuchado bien, o tal vez no quería procesar lo que acababa de oír. Paula, sentada en el sofá, con las manos cruzadas en su regazo, sintió el peso de su confesión caer sobre sus hombros. Había esperado este momento, lo había ensayado en su mente innumerables veces, pero ahora que lo había dicho en voz alta, todo parecía diferente. Más real. Más definitivo. Ramón finalmente cerró la boca, que había estado entreabierta por la sorpresa silenciosa, y parpadeó varias veces, como si intentara volver al presente. ¿Qué? Preguntó, casi sin voz. Te he engañado, repitió Paula, con la voz temblorosa pero sin apartar la mirada. Sucedió hace unas semanas. Ramón permaneció en silencio. Sus manos, que antes descansaban casualmente sobre sus rodillas, ahora estaban apretadas en puños, pero su rostro seguía siendo un enigma. No explotó, no levantó la voz, ni hizo preguntas inmediatas. Simplemente se quedó sentado, como si el impacto de las palabras todavía estuviera recorriendo su cuerpo. Paula, por su parte, sintió una ola de arrepentimiento. ¿Debería haberlo dicho? La confesión había sido impulsada por la sensación de que algo debía cambiar entre ellos, pero la frialdad con la que Ramón la miraba le hacía cuestionar si realmente había tomado la decisión correcta. ¿Por qué? Preguntó finalmente, con la voz más firme, pero aún baja. Esa pregunta era esperada. Paula sabía que querría entender los motivos, pero la respuesta no era simple. Nada en ese matrimonio había sido simple durante mucho tiempo. No lo sé, empezó, pero se dio cuenta de que él no aceptaría esa respuesta. La verdad era que sí lo sabía, exactamente por qué había sucedido. Me sentí sola, Ramón. Sentí que ya no estabas aquí conmigo. Ramón se levantó bruscamente, haciendo que la silla crujiera, y caminó hacia la ventana, dándole la espalda a Paula. Las luces de Madrid brillaban afuera, pero él parecía ajeno a la ciudad que tanto amaba. Todo se sentía distante en ese momento. Respiró hondo, apoyó las manos en el alféizar de la ventana y miró hacia la calle. El movimiento tranquilo de la noche contrastaba con la tormenta que ahora se formaba dentro de él. ¿No estoy aquí? Se giró para mirarla, su expresión finalmente mostrando incredulidad. Trabajo, vuelvo a casa todos los días, estoy a tu lado, ¿y me dices que no estoy aquí? No se trata de eso, Ramón, respondió Paula, con la voz más firme ahora, aunque las lágrimas amenazaban con brotar. Estás aquí físicamente, sí. Pero, ¿emocionalmente? Siento que te he perdido hace mucho tiempo. La miró fijamente durante un largo momento. Había enojo en sus ojos, pero también algo más. Tal vez una pizca de dolor que no dejaría que se viera completamente. Ramón siempre había sido así, controlado, frío en los momentos de crisis, como si la emoción fuera algo que debía mantener encerrado para no perder el control. Sin decir más, Ramón se volvió hacia la ventana, ignorándola por completo. Paula esperó algo, una explosión de ira, una pregunta directa, cualquier cosa. Pero no llegó. Él se quedó allí, inmóvil, como si estuviera absorbiendo lentamente la gravedad de su confesión. Ella suspiró, se levantó del sofá y caminó hacia el pasillo, con el corazón pesado pero sabiendo que había hecho lo que necesitaba hacer. El dolor de la traición ya estaba expuesto entre ellos, y no había vuelta atrás. Vamos a dormir, murmuró al salir de la sala. Ramón no respondió. Solo se quedó allí, inmóvil, mientras el silencio entre ellos crecía, tan palpable como las luces nocturnas que iluminaban la sala de estar. Los días siguientes pasaron en silencio.
Ramón no volvió a mencionar la traición. En realidad, apenas le dirigía la palabra a Paula. Cuando estaba en casa, sus gestos eran automáticos, salía temprano para el trabajo, volvía tarde y, tan pronto como entraba al apartamento, permanecía distante. Ya no había conversaciones casuales, no había más contacto, solo un vacío abrumador que llenaba cada rincón. Paula intentaba llenar el tiempo. Las horas en casa se hacían eternas. Cuando Ramón no estaba, ella pasaba el tiempo caminando de un lado a otro, reorganizando muebles o arreglando cosas que ya estaban en orden. Cada objeto en su lugar parecía recordarle lo equivocadas que estaban las cosas. Sabía que había destruido la confianza entre ellos, pero no esperaba ese silencio casi cruel. Pensó que la confesión provocaría algún tipo de reacción, tal vez una discusión, tal vez incluso un grito, pero nada de eso sucedió. Ramón se había encerrado en sí mismo. Las noches eran las peores. Ramón, sin decir una palabra, empezó a dormir en el cuarto de invitados, y Paula se quedó sola en la gran cama que solían compartir. La luz tenue que entraba por la ventana solo resaltaba la soledad que se extendía por todo el apartamento. La ausencia de él a su lado era más que física, era una barrera emocional que crecía día tras día. Una noche, Paula lo oyó salir. Ya era tarde, y ella estaba acostada, pero no dormía. Escuchó el suave sonido de la puerta cerrándose con cuidado. Sabía que no quería despertarla, pero una parte de ella deseaba que lo hiciera. Deseaba que cualquier cosa rompiera el silencio entre ellos. Ramón vagaba por la noche. No sabía exactamente a dónde iba, solo necesitaba aire. Caminó sin rumbo, dejando que el silencio lo llenara por dentro. La ira bullía bajo la superficie, pero se negaba a dejarla salir. Nunca había sido de explotar, y esa contención lo sofocaba más cada día. Quería respuestas, quería saber cómo algo tan devastador podía haber sucedido, pero no encontraba las preguntas. Todo dentro de él estaba encerrado. Caminó durante horas, tratando de aclarar su mente. Pero no importaba cuánto lo intentara, las preguntas seguían ahí, resonando en su cabeza. ¿Cómo? ¿Por qué? La traición de Paula era una sombra constante que no lograba apartar, pero aún así, no podía confrontarla directamente. Cuando volvió a casa, era tarde. Entró silenciosamente, como siempre, y se acostó en el sofá, en lugar de regresar al cuarto de invitados. Paula sabía que él estaba allí, pero no dijo nada. Permaneció acostada en el cuarto, con los ojos abiertos en la oscuridad, sintiendo el peso de la distancia entre ellos. En los días que siguieron, Ramón repitió el ciclo. Salía a caminar por la noche, sin rumbo, mientras Paula, sola en el apartamento, esperaba en silencio su regreso. Él la evitaba. El espacio entre ellos crecía, y Paula sentía aumentar su desesperación. Sabía que había destruido algo importante, pero nunca imaginó que el silencio de Ramón sería tan devastador. Cada día, la distancia entre ellos parecía más infranqueable. Ramón estaba presente en cuerpo, pero emocionalmente ausente. El silencio que llenaba la casa era insoportable, y Paula empezó a darse cuenta de que la ausencia de palabras de Ramón era peor que cualquier discusión. Él estaba allí, pero su alma parecía ausente, atrapada en una barrera de ira que no sabía cómo romper. Ramón, por su parte, también se sentía atrapado. Sabía que no podía continuar así para siempre, pero la ira y el dolor seguían siendo demasiado fuertes como para enfrentarlos. El silencio parecía ser la única forma de controlar las emociones que no lograba procesar. Los días se hacían interminables para Paula. El silencio entre ella y Ramón se había vuelto insoportable. Sabía que había cometido un error, sabía que había traicionado su confianza, pero no lograba lidiar con la falta de respuesta. La ausencia de palabras o de cualquier reacción emocional por parte de Ramón la consumía más cada día. Empezó a intentar desesperadamente encontrar formas de reconectarse con él. Paula esperaba que, de alguna manera, pudiera revertir el distanciamiento y atraerlo de nuevo hacia ella. Decidió comenzar por pequeños gestos. Esa noche, preparó el plato favorito de Ramón y puso la mesa como lo hacían antes, con velas y una botella de vino abierta. Quería crear un ambiente acogedor, un momento en el que quizás pudieran mirarse a los ojos y,
tal vez, comenzar una conversación. Algo que rompiera el silencio. Ramón llegó tarde, como venía haciendo en las últimas semanas. Se detuvo en la puerta y miró la mesa servida, a Paula de pie junto a ella, con una leve sonrisa de expectativa. Sus ojos se encontraron por un momento, pero él rápidamente desvió la mirada. Pasó a su lado, fue al cuarto de invitados y, unos minutos después, salió por la puerta sin decir nada. El sonido de la puerta al cerrarse resonó en el comedor vacío, y la botella de vino, intacta, parecía simbolizar la creciente distancia entre ellos. Paula se quedó allí, mirando la mesa puesta, con el corazón apretado por la frustración y la tristeza. Había esperado cualquier reacción, enojo, desprecio, incluso rechazo, pero el continuo silencio de Ramón era más cruel que cualquier explosión emocional. Él no quería enfrentarla, ni siquiera reconocer sus intentos de acercamiento. A la mañana siguiente, lo intentó de nuevo. Preparó su café, como solía hacerlo antes de que todo se desmoronara. Dejó la taza lista, humeante, y lo observó desde lejos cuando apareció en la cocina. Ramón miró la taza y, sin tocarla, tomó sus cosas y salió de la casa sin decir una palabra. Paula, una vez más, se quedó allí, paralizada por la frustración. Empezó a pensar en otras formas de provocar una reacción, algo que lo hiciera reaccionar. Intentó sugerir que salieran a cenar, como lo hacían antes, o incluso que vieran una película juntos en casa. Cada intento fue recibido con el mismo silencio vacío de Ramón. La escuchaba, pero sus respuestas eran siempre monosilábicas o inexistentes. Paula se dio cuenta de que estaba frente a una barrera infranqueable. Cuanto más intentaba acercarse, más se alejaba Ramón. No gritaba, no discutía, pero su ausencia emocional hacía que ella se sintiera aún más sola, como si vivieran separados en la misma casa. El silencio era la respuesta que más temía. Las noches seguían prolongándose en el mismo ciclo. Ramón salía de la casa para caminar o simplemente se aislaba en el cuarto de invitados. Paula se quedaba acostada en la cama, sola, mirando al techo oscuro y pensando en cuánto habían cambiado las cosas entre ellos. Por más que intentara, no lograba encontrar una forma de romper el hielo entre ellos. En un último esfuerzo, Paula sugirió un viaje. Quizás, si se alejaban de la rutina, podrían reconectarse de alguna manera. Propuso pasar un fin de semana fuera, solo los dos, lejos del peso de esa casa, lejos del silencio abrumador. Pero, una vez más, Ramón la interrumpió rápidamente. No. Fue la primera palabra clara que dijo en semanas, pero el tono seco y frío hizo que Paula se encogiera. Él no la miró a los ojos mientras la rechazaba, y esa negativa, aunque esperada, la hirió profundamente. Ella se rindió. Se sentó en el sofá, derrotada, y se dio cuenta de que ya no había nada que pudiera hacer para derribar la barrera que él había levantado. Ramón se negaba a hablar, a escuchar, a abrirse. Todo lo que quedaba era el silencio. Mientras los días seguían arrastrándose, Paula se dio cuenta de que su culpa ahora compartía espacio con la frustración. Sabía que había causado una herida profunda, pero también sabía que estaba intentando remediar la situación. Ramón, sin embargo, no daba señales de estar dispuesto a seguir adelante, y eso la hacía sentir cada vez más impotente. Lo que Paula no podía ver era que, mientras ella intentaba rescatar lo que habían perdido, Ramón seguía inmerso en una lucha interna. No sabía cómo procesar la traición, cómo enfrentar el dolor y, mucho menos, cómo aceptar los intentos de Paula de arreglar las cosas. Su silencio no era un castigo deliberado, era la única manera que conocía de lidiar con la devastación que sentía por dentro. El silencio entre Paula y Ramón ya parecía definitivo. La casa, que antes estaba llena de pequeñas rutinas compartidas, cada vez estaba más vacía de significado. Ramón continuaba con su rutina, pero sus ausencias eran más largas, y cuando estaba presente, apenas lo notaba. El cuarto de invitados ya se había convertido en su nuevo espacio, y Paula, sola en el dormitorio que solían compartir, empezó a aceptar la realidad de que ese distanciamiento tal vez nunca se resolvería. Ramón salía de la casa con frecuencia, a veces sin avisar. Paula oía la puerta abrirse y cerrarse, pero no le preguntaba a dónde iba ni cuándo volvería. No tenía sentido preguntar,
porque sabía que no habría respuesta. En las pocas veces en que cruzaban miradas, Paula veía un muro donde antes había alguna posibilidad de diálogo. El tiempo solo reforzaba la distancia emocional entre ellos. Paula comenzó a aceptar que no había nada más que pudiera hacer. El silencio y el vacío eran su nueva realidad. La ausencia de Ramón, incluso cuando estaba físicamente presente, la hacía sentirse más aislada. No lograba dormir bien, el colchón le parecía demasiado pesado, el dormitorio demasiado grande. Pasaba noches inquietas, dando vueltas en la cama, con los pensamientos girando en su mente. Una mañana, después de otra noche sin dormir, Paula decidió salir a tomar aire. Sentía que el ambiente en casa la asfixiaba, el silencio presionando su pecho. Dio una vuelta sola, sin rumbo fijo. Las calles no la distraían y la sensación de vacío la acompañaba donde quiera que iba. Cuando volvió a casa, encontró el apartamento tan silencioso y vacío como lo había dejado. Ramón no estaba, y aunque regresara, no parecía realmente estar allí. El silencio de Ramón empezaba a afectarla de una manera diferente. Al principio, se había enfadado por la falta de respuesta, por la ausencia de cualquier reacción. Pero ahora había un nuevo sentimiento, resignación. Paula comenzó a preguntarse si ese sería su destino, vivir uno al lado del otro sin jamás reconectarse. La herida de la traición y la consiguiente barrera que creó, parecía infranqueable. Ramón, por otro lado, también se sentía atrapado. Por más que saliera de casa, por más que evitara cualquier confrontación directa, no lograba alejarse del dolor. El silencio parecía, al principio, la única forma de mantener el control. Si hablaba sobre lo que sentía, ¿qué diría? Temía que, si empezaba a expresar su ira y tristeza, no podría detenerse. Así que optaba por callar. Por las noches, cuando salía solo, caminaba sin rumbo. A veces vagaba durante horas, otras veces se sentaba en algún lugar a tratar de organizar sus pensamientos. Pero la traición de Paula siempre estaba allí, como una herida que no sabía cómo curar. Cada vez que ella intentaba acercarse, cada esfuerzo para reconectar, lo hacía sentir más presionado. Sabía que Paula intentaba enmendar las cosas, pero algo dentro de él no podía perdonarla, al menos no por completo. Ramón había transformado su dolor en una armadura. El silencio era su única arma para evitar lidiar con el caos emocional que sentía por dentro. No sabía cómo expresar su rabia, su desilusión. Ni siquiera sabía cómo procesar lo que había sucedido. Cada vez que pensaba en la traición, era como un golpe en el estómago, y no encontraba palabras para describir cuánto lo había destruido. Paula, cada vez más agotada, se dio cuenta de que Ramón se alejaba hacia un punto al que ella no podía llegar. Las tentativas de reconciliación habían fracasado. Él se había encerrado de una manera que ella no sabía cómo deshacer. La sensación de fracaso la consumía. Sabía que había herido profundamente a Ramón, que su traición había causado un dolor inmenso, pero ahora se sentía impotente. No había más espacio para intentos. No quedaba nada por hacer. Ambos vivían en un ciclo silencioso, cada uno inmerso en su propio dolor, sin encontrar una forma de derribar el muro que se había levantado entre ellos. Paula pasaba los días en una especie de trance, tratando de evitar pensar en el futuro que ya parecía inevitable. Y Ramón, atrapado en su propia amargura, no lograba liberarse del peso de la traición. Esa noche, el silencio volvió a apoderarse de la casa. Ramón llegó tarde, como de costumbre. Paula ya estaba acostada, pero sus ojos estaban abiertos en la oscuridad, escuchando sus pasos por el apartamento. El sonido familiar de puertas y cajones abriéndose y cerrándose, el ritmo constante de alguien que ya había establecido una nueva rutina. Aún sin verse, sin hablarse, seguían existiendo en la misma casa, pero ahora en mundos completamente separados. Ramón se acostó en el sofá, como siempre lo hacía. El mismo sofá que, en otros tiempos, había sido escenario de risas compartidas y largas conversaciones. Ahora era simplemente el lugar donde buscaba escapar de una cercanía que ya no podía soportar. Esa noche, Paula dejó de intentar entender o buscar alguna reacción. Estaba agotada, emocional y físicamente.
Todo lo que quedaba era el silencio entre ellos. Y parecía que así sería. Los días continuaron, y Paula comenzó a sentir que el peso de la culpa la ahogaba de una manera que nunca había previsto. Estaba atrapada en una espiral de arrepentimiento, y cada intento de reparar el daño parecía empujarla más profundamente en un abismo. Ramón, por su parte, continuaba con su rutina, cada vez más distante, pero las pocas palabras que pronunciaba eran pesadas y afiladas. Una noche, mientras estaban sentados en la sala, Ramón rompió el silencio de repente. ¿Por qué lo hiciste? La pregunta salió sin aviso, y Paula, que estaba sentada con un libro en las manos, casi lo dejó caer. Lo miró, sorprendida. No era la primera vez que él lo preguntaba, pero esta vez había algo diferente en su tono. Había menos ira en su voz, y más curiosidad, como si él necesitara esa respuesta para poder seguir adelante de alguna manera. Paula respiró hondo. Sabía que no había una sola respuesta que pudiera arreglar las cosas, pero tenía que ser honesta. Me sentía sola, dijo ella, con un nudo formándose en su garganta. Estaba desesperada por sentir algo. Y ya no sabía cómo alcanzarte, Ramón. Ramón cruzó los brazos, recostándose en la silla, pero no respondió de inmediato. Su mirada estaba fija en algún punto del suelo, como si estuviera procesando sus palabras. ¿Y pensaste que engañarme sería la solución?, preguntó él, con un toque de incredulidad. Claro que no, respondió Paula, intentando mantener la calma. No lo hice por venganza. Lo hice porque, en ese momento, sentí que, quizás ni siquiera te importaría. Ramón levantó la vista hacia ella, y Paula se dio cuenta de que sus palabras lo habían golpeado de una manera que no había previsto. ¿Crees que no me importa? Su voz era baja, pero había una fuerza detrás de sus palabras. ¿Crees que para mí esto es fácil? No quise decir eso, Paula se apresuró a aclarar, sintiendo el peso de la conversación. Es solo que, ha pasado tanto tiempo desde que nos conectamos, que empecé a pensar que tal vez ya no sentías nada por mí. Ramón negó con la cabeza, incrédulo. ¿Crees que no sentía nada?, repitió, casi para sí mismo. Paula, siempre he sentido. Solo que, hizo una pausa, como si no supiera exactamente cómo continuar. Ella lo observó, esperando que finalmente pusiera en palabras lo que nunca había dicho. Hacía años que esa barrera entre ellos estaba creciendo, y la traición había sido la explosión final. Pero el origen de todo estaba allí, en las cosas que nunca se hablaron. Siempre fuiste bueno ocultando lo que sentías, murmuró Paula, sus ojos fijos en los de él, tratando de leer las emociones que siempre mantenía enterradas. Ramón pasó la mano por su rostro, cansado. Estaba luchando contra algo dentro de sí, y Paula sabía que estaba cerca de ver un lado de él que rara vez mostraba. Yo soy así, admitió él, en un tono casi de confesión. Siempre lo he sido. Y tal vez me cerré más de lo que debía. Pero eso no significa que no estuviera aquí, que no estuviera intentando. Aunque tú no lo vieras. Paula sintió una presión en el pecho. Era la primera vez que Ramón hablaba sobre su parte en el distanciamiento entre ellos. Aunque aún era doloroso, escuchar eso alivió algo dentro de ella. Yo también fallé, dijo ella, sin titubear. Y sé que, incluso ahora, después de todo, lo que hice fue imperdonable. No espero que me perdones, pero, necesito que entiendas por qué estaba tan perdida. Ramón permaneció en silencio por un momento, reflexionando sobre sus palabras. No quería disculpas, pero no podía negar que, finalmente, escuchar a Paula admitir su dolor traía una claridad que no había esperado. Aún así, la traición seguía siendo una sombra que no sabía cómo disipar. ¿Y ahora?, preguntó él, su voz más calmada. ¿Qué quieres de mí? Solo quiero que intentemos de nuevo, respondió Paula, con la voz cargada de sinceridad. Sé que no será fácil, pero quiero luchar por esto. Por nosotros. Ramón descruzó los brazos y respiró hondo. No estaba listo para ceder completamente, pero sintió, por primera vez en semanas, que una pequeña puerta se había abierto entre ellos. Intentar de nuevo,
repitió, como si estuviera probando las palabras. El silencio que siguió ya no era el silencio sofocante de antes. Era diferente, un vacío que parecía esperar ser llenado, pero aún quedaban dudas y miedos no expresados. Ramón aún no sabía si podría perdonar, y Paula sabía que esa conversación era solo el comienzo. Ella esperó a que él dijera algo más, pero al darse cuenta de que Ramón estaba perdido en sus propios pensamientos, decidió terminar ahí. Piénsalo, dijo suavemente. Y cuando estés listo, dímelo. Ramón la miró, sus ojos ya no mostraban la dureza de antes, pero sí una profunda tristeza. Asintió, se levantó de la silla y se dirigió al cuarto de invitados, aunque esta vez con menos urgencia, como si parte de la barrera que había levantado comenzara a desmoronarse. Paula se quedó sentada por un momento más. Sabía que aún les quedaba un largo camino por recorrer, pero ese pequeño paso era lo que había estado esperando. Algo había cambiado. Algo finalmente había sido dicho. Ahora, solo podía esperar. Ramón estaba más callado de lo habitual en los días que siguieron a esa conversación. No volvió a mencionar lo que Paula había sugerido, intentar de nuevo. Las palabras resonaban en su cabeza mientras trataba de imaginar cómo sería posible reconstruir algo después de una traición tan devastadora. El dolor seguía allí, y por más que quisiera seguir adelante, no encontraba la manera de hacerlo. Una noche, sin poder dormir, Ramón decidió que necesitaba ocupar la mente. El cuarto de invitados ya le resultaba demasiado familiar, el colchón, los muebles, todo le parecía más asfixiante con cada noche que pasaba. Se levantó y fue hacia un armario antiguo, donde guardaban documentos y papeles olvidados, y comenzó a organizar las gavetas. Quería hacer cualquier cosa que lo distrajera. Mientras revisaba los papeles, entre cuentas viejas y recortes que ya no tenían utilidad, encontró algo que no reconoció de inmediato. Era un sobre arrugado, ya un poco amarillento por el paso del tiempo. Ramón dudó, pero había algo en el objeto que llamó su atención. Lo abrió con cuidado y, al deslizar el papel hacia afuera, vio la letra familiar de Paula. Era una carta. Una que vagamente recordaba, pero que había olvidado hacía mucho tiempo. La fecha era de años atrás, poco después de su boda, cuando aún estaban enamorados y llenos de optimismo sobre el futuro. Ella había escrito la carta durante un viaje de trabajo de Ramón y estaba llena de palabras amorosas y esperanzas. Hablaba de cuánto lo extrañaba, de cómo imaginaba la vida juntos y de cómo nunca había sentido tanto amor por alguien. No veo la hora de volver a verte, Ramón. Cada día sin ti parece una eternidad. Eres mi mundo, y nada cambiará eso. Ramón sintió una oleada de emociones que lo invadió. Las palabras de esa carta parecían venir de otro tiempo, de otra Paula, de una versión de ellos mismos que ahora parecía imposible de alcanzar. Continuó leyendo, recordando cómo era el amor entre ellos al principio y cómo se habían distanciado con el tiempo. Pero ahora, esas promesas de amor incondicional parecían casi crueles. ¿Cómo pudo escribir todo eso y, años después, destruirlo de esa manera? El dolor de la traición volvió con fuerza, pero había algo más allí, una nostalgia amarga, una pregunta sobre en qué momento habían perdido el rumbo. Ramón cerró los ojos, sosteniendo la carta con fuerza. Sentía una batalla dentro de él, entre la ira que lo consumía y la memoria del amor que una vez había sentido por Paula. Se sentía dividido, sin saber cuál de esos sentimientos prevalecería. Horas después, cuando Paula se despertó y salió del dormitorio, encontró a Ramón sentado en la mesa, sosteniendo la carta. Él la miró, y por primera vez en mucho tiempo, ella vio una tristeza que él no podía ocultar. ¿Recuerdas esto?, preguntó él, sosteniendo la carta como si fuera un pedazo de su propia historia que no sabía cómo manejar. Paula se detuvo en el medio de la sala, la sorpresa visible en su rostro. No esperaba que él hubiera encontrado eso. Recordaba bien la carta, como había volcado en ella todo lo que sentía por él en ese entonces. Se acercó lentamente, como si tuviera miedo de la respuesta que él esperaba. Lo recuerdo, respondió con voz suave. La escribí cuando estabas de viaje. Creo que fue la primera vez que estuvimos tanto tiempo separados. Ramón asintió, sin apartar la vista de la carta.
Parece que fue en otra vida, ¿verdad?, dijo con un tono melancólico. Sí, contestó Paula, dudando. Lo parece. El silencio que siguió fue pesado, pero diferente de los silencios anteriores. Este estaba cargado de recuerdos, de una vida que ambos sabían que había existido, pero que ahora parecía lejana. Ramón colocó la carta sobre la mesa y la miró directamente, como si finalmente quisiera enfrentarse a lo que había estado evitando. ¿En qué momento se perdió todo, Paula? La pregunta quedó en el aire durante unos segundos, mientras Paula intentaba encontrar las palabras adecuadas. Creo que fue poco a poco, dijo finalmente. Un día tras otro. Dejamos de hablar, dejamos de sentir, y no supe cómo manejarlo. Ramón se recostó en la silla, procesando lo que ella había dicho. ¿Y por qué no lo dijiste?, preguntó con sinceridad, sin ira. Realmente quería entender. Paula suspiró, sentándose frente a él. Lo intenté. Al menos al principio. Pero después, parecíamos acostumbrados a vivir así. Y cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde. Ramón pasó la mano por el pelo, frustrado. Entendía lo que ella estaba diciendo, pero eso no disminuía el dolor. Aún así, ver la carta trajo a la superficie un recuerdo de lo que alguna vez fueron, y una parte de él aún quería creer que, tal vez, había una manera de salvar ese amor. No sé qué hacer con esto, dijo Ramón, señalando la carta, y luego, señalando a ambos. No sé cómo seguir adelante. Paula lo miró con sinceridad. Yo tampoco lo sé, Ramón. Pero no creo que podamos seguir así. Si no hay forma de intentarlo, de alguna manera, al menos, entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Ramón la miró, y esta vez ya no había el bloqueo de antes. Había dolor, pero también una búsqueda de respuestas. Quería entender qué hacer a continuación. Quería encontrar un camino. ¿Crees que vale la pena intentarlo?, preguntó, casi como si no esperara una respuesta definitiva. Paula asintió. Lo creo. Creo que aún hay algo aquí. Si no lo hubiera, ninguno de los dos estaría aquí ahora mismo. Ramón miró nuevamente la carta y, por un momento, todo pareció calmarse. Todavía no sabía qué hacer, pero por primera vez, estaba dispuesto a considerar la posibilidad de un nuevo comienzo, aunque incierto. Vamos a ver, dijo finalmente, levantándose de la mesa. Vamos a ver. Salió de la sala, dejando la carta sobre la mesa, pero esta vez el peso de su presencia parecía menos abrumador. Paula miró el papel frente a ella, releyendo sus propias palabras de años atrás. No sabía si podrían volver a ser lo que alguna vez fueron, pero por primera vez desde la traición, sintió que había una pequeña posibilidad de que las cosas cambiaran. El efecto de la carta fue como una pequeña grieta en un muro que parecía inquebrantable. En los días siguientes, Ramón continuó reservado, pero Paula sintió que algo había cambiado. Aquel silencio frío que él solía usar como escudo para protegerse parecía un poco menos denso. Finalmente, en una noche lluviosa, después de otra cena en silencio, Ramón habló sin mirarla. ¿De verdad crees que hay alguna oportunidad? La pregunta fue formulada de manera brusca, pero había una sinceridad en su tono que Paula no había visto en mucho tiempo. Paula dejó los cubiertos en la mesa, tomando cuidado de no perder el valor de responder. Lo creo, dijo, con voz firme. Sé que lo que hice fue horrible. Pero si estás dispuesto a intentarlo, Ramón, te prometo que no voy a rendirme con nosotros. Él cruzó los brazos, mirando la mesa, como si sus palabras fueran difíciles de digerir. Sabes que nunca he sido de demostrar mucho lo que siento, dijo, pensativo. Pero eso no significa que no sienta. Levantó la mirada y la fijó en ella. ¿Sabes cuánto me ha destruido esto? Paula sintió el peso de la pregunta, una que ella ya se había hecho a sí misma tantas veces. Sabía que lo había herido profundamente, pero escuchar esa verdad en su voz fue aún más devastador. Lo sé, contestó ella, susurrando. Hice que no es algo que desaparezca. Pero quiero que sepas que no lo hice para herirte, Ramón. Estaba desesperada, confundida. Eso no lo justifica,
Pero quiero que entiendas que no fue un acto de venganza. Solo, me sentía perdida. Ramón la observó, tratando de asimilar lo que decía. Respiró hondo, como si luchara contra algo que había mantenido reprimido durante mucho tiempo. ¿Y crees que yo no me sentí así?, preguntó de repente. ¿Perdido? ¿Creías que estaba aquí solo desempeñando un papel vacío? Su voz tembló levemente, y Paula vio por un instante el dolor que él había estado conteniendo. Yo también estaba tratando de encontrar una manera de volver a conectarme contigo. Pero cada vez que lo intentaba, parecías estar más lejos. Ramón, Paula comenzó a hablar, pero él la interrumpió. Estaba esforzándome, ¿sabes? Por nosotros. Pero cuando hiciste eso, cuando me traicionaste, fue como si todo se acabara. Como si hubieras renunciado a nosotros antes de que yo tuviera siquiera la oportunidad de luchar. Pasó la mano por su cabello, claramente frustrado. ¿Cómo se supone que voy a creer en algo ahora, Paula? La miró con una mezcla de dolor y desesperación. ¿Cómo puedo mirarte sin pensar que, la próxima vez que estemos pasando por un mal momento, vas a huir otra vez? Paula respiró hondo, sintiendo el peso de la pregunta. Sabía que la confianza de Ramón estaba rota en 1000 pedazos y que llevaría mucho tiempo reconstruirla. No espero que me creas ahora mismo. Sé que necesitas tiempo, y estaré aquí para dártelo. Voy a luchar por nosotros, Ramón. Aunque no puedas confiar en mí en este momento, seguiré intentándolo, porque, se detuvo por un momento, tomando coraje. Porque te amo. Y no quiero perderte. Ramón la observó en silencio, asimilando sus palabras. Parte de él aún quería protegerse, distanciarse para evitar más dolor. Pero otra parte, quizás más profunda, quería creer que aún podría haber un futuro para ellos. Tras un largo silencio, dio un pequeño paso hacia la vulnerabilidad. Yo también te amo, Paula, dijo él, con un tono casi reticente. Pero el amor no hace que este dolor desaparezca. Ella asintió, comprendiendo lo que decía. Lo sé. Pero tal vez sea el primer paso para reconstruir lo que rompimos. Ramón la miró, la duda todavía presente en sus ojos, pero con un pequeño destello de esperanza que comenzaba a brillar. Sabía que no sería fácil, que cada día sería una nueva prueba. Pero tal vez, solo tal vez, ese amor podría superar lo que había pasado. Vamos a intentarlo, dijo finalmente. No sé si funcionará, pero estoy dispuesto a intentarlo. Las palabras fueron simples, pero cargadas de significado. Paula sintió una emoción intensa dentro de ella, pero se contuvo. Sabía que ese era solo el principio de un largo camino, pero por primera vez, vio una luz al final del túnel. Los días que siguieron a la decisión de intentarlo de nuevo fueron extraños para Paula y Ramón. Había una especie de tensión en el aire, pero ya no era el silencio sofocante que invadía el apartamento. Era como si algo estuviera reparándose, lentamente. Cada palabra que intercambiaban era como un hilo delicado, conectándolos de nuevo, poco a poco. Una mañana, Ramón, que solía salir de casa temprano sin decir mucho, se detuvo en la puerta de la cocina antes de irse. Paula estaba preparando el café, como siempre hacía. Él la observó por un momento, dudando, como si estuviera debatiendo algo en su interior. Hoy llegaré más temprano, dijo, con una voz más suave de lo habitual. Paula se dio la vuelta, sorprendida. Ah, está bien, respondió, tratando de ocultar los nervios. ¿Te gustaría cenar juntos? Ramón vaciló un momento, pero luego asintió. Podemos intentarlo, dijo, saliendo inmediatamente después. Era la primera vez en semanas que acordaban hacer algo juntos, y por pequeño que fuera el gesto, representaba un avance para Paula. Sabía que cada pequeño movimiento hacia él debía hacerse con cuidado, pero no podía evitar sentirse esperanzada. Durante el día, Paula se sorprendió pensando en la cena más veces de lo que le gustaría admitir. Quería que fuera el comienzo de una nueva etapa, aunque sabía que no sería fácil. Cuando Ramón llegó esa noche, la mesa ya estaba lista, con un plato sencillo, pero preparado con cariño. Él la observó por un momento, como si intentara descifrar sus propios sentimientos.
Se sentó, y ambos empezaron a comer en silencio. Está bueno, dijo Ramón después de unos bocados, rompiendo el hielo. Paula sonrió, aunque un poco tímida. Me alegra que te guste. Hice lo que más te gusta. Ramón asintió, y el silencio volvió a instalarse entre ellos, pero esta vez no era incómodo. Era como si ambos estuvieran adaptándose a este nuevo intento de comunicación. Después de la cena, en lugar de retirarse al cuarto de invitados, Ramón se quedó en la sala con ella. Tomó el control remoto y, sin decir nada, encendió la televisión, cambiando a un canal cualquiera. Paula se acomodó a su lado, sin hablar mucho, simplemente complacida de que él no se hubiera apartado. Vieron la televisión juntos, sin necesidad de palabras, pero con una presencia mutua que hacía semanas no existía. Los días pasaron, y esos pequeños gestos se fueron repitiendo. Ramón seguía siendo reservado, cuidadoso, pero Paula veía en él el esfuerzo de intentar reconectar. Por su parte, Paula comenzó a dejar de lado la ansiedad por buscar constantemente su validación. Decidió darle a Ramón el tiempo y el espacio que necesitaba, mientras le mostraba que estaba ahí, lista para hacer lo que fuera necesario. Una noche, mientras se preparaban para dormir, Ramón la miró de una manera diferente. ¿Recuerdas cuándo solíamos hablar de nuestro día antes de dormir?, preguntó repentinamente. Paula asintió, sorprendida por la pregunta. Por supuesto que lo recordaba. Esos eran momentos especiales entre ellos, cuando todo parecía sencillo y la vida era ligera. Sí, lo recuerdo, respondió suavemente. Me gustaba eso. Ramón sonrió ligeramente. A mí también. Tal vez, deberíamos volver a hacerlo. Paula permaneció en silencio por un momento, asimilando la propuesta. No era mucho, pero era una señal clara de que Ramón quería recuperar algo que se había perdido. Me encantaría, dijo con sinceridad. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, volvieron a hablar antes de dormir. No fue una conversación profunda, solo hablaron sobre el día, sobre pequeñas cosas que habían pasado. Pero el simple acto de compartir momentos cotidianos trajo una sensación de normalidad, de que algo estaba volviendo a construirse. En las semanas que siguieron, esos pequeños pasos continuaron. A veces, Ramón seguía retraído, especialmente cuando algo le recordaba la traición, pero estaba aprendiendo a no huir. Paula, por su parte, permanecía a su lado, sin presionarlo, pero siempre disponible. Un fin de semana, cuando ambos estaban en casa, Ramón sugirió algo inesperado. ¿Quieres salir un rato?, preguntó, mientras se arremangaba la camisa. ¿Salir? Paula frunció el ceño, sin entender bien. Sí. Salir a caminar. Hace mucho que no lo hacemos. Podemos simplemente caminar y conversar. Paula casi no lo podía creer. Esa era el tipo de cosa que hacían en los primeros años de su matrimonio, antes de que las responsabilidades y el distanciamiento se apoderaran de ellos. La invitación de Ramón parecía un intento genuino de recuperar algo que habían perdido. Me encantaría, respondió con una sonrisa. Y así, esa tarde salieron juntos. Caminaron sin prisa, uno al lado del otro, hablando de cosas sencillas, riéndose de bromas tontas que solían hacer. No hubo grandes gestos ni promesas, solo la presencia del uno con el otro. Cada uno de esos pequeños pasos, cada conversación trivial, representaba algo mucho más grande. Era como si, poco a poco, estuvieran reconstruyendo los cimientos de su relación, aunque la confianza aún necesitaba tiempo para asentarse por completo. Mientras volvían a casa, con el sol poniéndose en el horizonte, Paula se dio cuenta de que, aunque el camino fuera largo, estaban en la dirección correcta. Estaban intentando, y eso era lo más importante. En el fondo, sabía que aún tendrían desafíos por delante, pero cada pequeño paso era una victoria. Ramón, caminando a su lado, miró al cielo y luego a Paula. Estamos intentando, ¿verdad? Ella sonrió, apretando ligeramente su mano. Sí, lo estamos haciendo. Las semanas habían traído una sensación de progreso, pero Ramón todavía cargaba heridas profundas.
A pesar de los pequeños avances, la confianza rota parecía algo que, de vez en cuando, volvía a la superficie, como una sombra constante. Estaba intentando, pero aún había inseguridades que lo consumían en momentos inesperados. Esa mañana, Paula recibió un mensaje en su teléfono. Era de un antiguo compañero de trabajo, alguien con quien no había hablado en meses. Ramón, casualmente, estaba pasando por la cocina y vio la expresión de sorpresa en el rostro de Paula cuando leyó el mensaje. ¿Quién es?, preguntó, casualmente, pero con un toque de curiosidad. Su voz parecía controlada, pero había algo diferente. Paula levantó la vista del celular, algo vacilante. Ah, es Javier. Un viejo compañero de la oficina. Estaba pidiendo una recomendación, creo que está cambiando de trabajo. El nombre, Javier, cayó pesado en el aire. Ramón se quedó en silencio por un momento. Sabía quién era Javier, y aunque Paula no había tenido nada con él, la traición de meses atrás hacía que cualquier interacción de ella con otros hombres le generara una alerta mental. ¿Javier?, preguntó Ramón, con un tono un poco más serio. Sí, pero solo está pidiendo una recomendación, respondió Paula, notando la tensión creciente. No es nada importante. Ella sabía que, para Ramón, cualquier cosa que involucrara a otro hombre, incluso si era algo inocente, podría ser un desencadenante. Intentó hablar con suavidad, pero el malestar estaba claramente ahí. Ramón no dijo nada más, pero ella percibió que él estaba pensando. Y ese silencio, que había disminuido en las últimas semanas, empezó a crecer nuevamente. Más tarde, mientras ambos estaban en el sofá, la tensión entre ellos parecía visible. Ramón intentaba concentrarse en un programa de televisión, pero estaba distraído. No dejaba de pensar en el mensaje y en la idea de que Paula estuviera intercambiando mensajes con alguien que, en su mente, podría ser una amenaza. La traición lo había dejado más vulnerable de lo que le gustaría admitir. Paula notó el cambio en su comportamiento y, después de algunos minutos de silencio, decidió preguntar. ¿Está todo bien? Ramón desvió la mirada de la televisión hacia ella, con la expresión seria. ¿Sigues hablando con él?, preguntó, sin rodeos. Por un momento, Paula se sintió desarmada por la pregunta. Sabía lo que él insinuaba y cuánto le molestaba. El progreso que habían hecho parecía estar al borde de colapsar, y todo por un simple mensaje. No, respondió ella, intentando mantener la calma. No hablo con él desde hace meses. Solo me envió ese mensaje porque necesita una recomendación. No hay nada más que eso, Ramón. Te lo prometo. Ramón apretó los labios, como si intentara contener algo. Sabía que Paula podía estar diciendo la verdad, pero su mente lo traicionaba. El miedo, la inseguridad y el dolor volvieron a la superficie. ¿Entiendes cómo me hace sentir esto?, preguntó finalmente, su voz cargada de tensión. Después de todo lo que pasó, ¿cómo no voy a preocuparme? Paula asintió, sintiendo el peso de sus palabras. Lo entiendo, dijo ella, con voz baja pero sincera. Y no espero que vuelvas a confiar en mí de un día para otro. Pero estoy aquí, estoy intentando, y te prometo que no hay nada más que amistad. Sé que aún estás herido, pero no voy a rendirme con nosotros. Ramón se levantó del sofá, incapaz de quedarse sentado mientras aquellas emociones lo consumían. Caminó por la sala, respirando hondo, intentando controlar el torbellino dentro de sí. Quiero creer en ti, Paula, dijo él, deteniéndose frente a ella. De verdad. Pero este dolor, esa sensación de que, en cualquier momento, puedes volver a hacerlo, ¿cómo manejo eso? Ella se levantó, quedando frente a él. Los ojos de Ramón brillaban con frustración, pero también había una vulnerabilidad que Paula no veía desde hacía mucho tiempo. No lo haré de nuevo, dijo ella, con palabras firmes pero suaves. Me equivoqué, Ramón. Y nada va a borrar eso. Pero te amo. Y te lo demostraré todos los días, si es necesario. Pero necesitas confiar en mí, aunque sea un poco a la vez. Ramón la miró por un largo momento, la batalla interna evidente en su expresión.
Parte de él quería ceder, quería creer en ella, pero otra parte seguía atrapada en el dolor del pasado. Necesito tiempo, dijo finalmente, soltando el aire. Necesito tiempo. Paula sintió, sintiendo un nudo en el pecho, pero sabiendo que eso era lo máximo que podía conseguir en ese momento. Lo entiendo, respondió ella, con calma. Y te daré ese tiempo. No voy a forzar nada. Pero estaré aquí. Siempre. Ramón no dijo nada más, pero tampoco se apartó. Se quedó ahí, de pie, mirándola como si intentara decidir si estaba listo para dar un paso más. Sabía que el amor que sentía por Paula seguía ahí, pero la traición había dejado cicatrices profundas. Voy al cuarto, dijo finalmente. Necesito pensar. Paula lo observó mientras se alejaba, sin insistir ni pedir más explicaciones. Sabía que el proceso de sanación de Ramón sería lento y que la confianza todavía necesitaba ser construida con paciencia. Se sentó nuevamente en el sofá, sintiendo una mezcla de frustración y esperanza. Ese momento había sido una prueba real, que sacó a la luz las fragilidades que aún existían entre ellos. Pero, a pesar del miedo, Paula sabía que Ramón no había renunciado. Los pequeños pasos que habían dado hasta allí seguían firmes. Ahora ambos sabían que habría otros momentos como ese, en los que serían puestos a prueba, pero el hecho de que él aún estuviera dispuesto a intentarlo, incluso después de la duda y el dolor, era lo que la hacía continuar. Ramón, sentado en el cuarto, reflexionó sobre lo que había ocurrido. Aún estaba inmerso en sus inseguridades, pero sabía que Paula decía la verdad. Y, por primera vez, decidió que tal vez era hora de comenzar a creer en ella nuevamente, poco a poco. El tiempo pasó, y los días se volvieron menos cargados con la tensión del pasado. Ramón todavía guardaba las cicatrices de la traición, pero algo dentro de él había comenzado a cambiar. No era una transformación rápida, ni completa, pero poco a poco estaba abriendo espacio para que la confianza pudiera reconstruirse. Las conversaciones que tenían antes de dormir se habían convertido en una rutina nuevamente. No eran conversaciones profundas, pero había algo de familiar y acogedor en ellas. Y esa pequeña normalidad fue creando un terreno más firme entre ellos. Esa mañana, Ramón se despertó más temprano que Paula. Se levantó en silencio, fue a la cocina y comenzó a preparar el café. Una suave brisa entraba por la ventana, y por primera vez en mucho tiempo, se sentía en paz con ese momento simple. Cuando Paula entró en la cocina, aún somnolienta, él la miró con una pequeña sonrisa. «Preparé el café para nosotros», le dijo, entregándole una taza. Paula se quedó quieta por un segundo, sorprendida por el gesto. Era algo simple, pero que no ocurría desde hacía mucho tiempo. Ella aceptó la taza, devolviéndole la sonrisa. «Gracias, Ramón». Se sentaron a la mesa, y el silencio que ahora flotaba entre ellos ya no era incómodo. Era el tipo de silencio que surge cuando la compañía del otro es suficiente. No había necesidad de llenar el espacio con palabras, solo de estar juntos. Ramón tomó un sorbo de café, miró a Paula y decidió romper el silencio. «He pensado mucho», comenzó él, en un tono ligero pero serio. «Sobre lo que somos ahora. Sobre todo lo que hemos pasado». Paula asintió, esperando que continuara. «Sé que aún me queda un largo camino para confiar completamente de nuevo. Pero creo que, si tú estás dispuesta a seguir intentándolo, yo también lo estoy», dijo él, dejando la taza en la mesa. «Quiero que esto funcione, sea lo que sea que venga». Paula sintió una ola de alivio y gratitud. Sabía que Ramón aún estaba en proceso de sanar, pero el simple hecho de que admitiera que estaba dispuesto a seguir adelante, incluso con las cicatrices, era más de lo que había imaginado cuando todo comenzó a desmoronarse. «Nunca voy a rendirme con nosotros», dijo ella, con firmeza. «Sé que aún nos queda mucho por enfrentar, pero estoy aquí para eso. Y estoy lista para todo». Ramón sonrió, una sonrisa verdadera, algo que ella no veía desde hacía mucho tiempo. Se miraron por un momento y, por primera vez, el silencio entre ellos parecía estar lleno de posibilidades. Más tarde, ese día, mientras organizaban la casa,
Ramón encontró algo que no había visto en mucho tiempo, un viejo álbum de fotos de cuando se casaron. Estaba olvidado en una estantería, cubierto de polvo. Lo tomó, miró a Paula y lo abrió. Las fotos dentro eran de otro tiempo, de otra pareja. Había una ligereza en sus rostros que, ahora, parecía un eco distante, pero no estaba completamente fuera de alcance. Ramón pasó la página y encontró una foto de ambos riendo durante una excursión, sin preocupaciones, solo viviendo el momento. ¿Recuerdas ese día?, le preguntó, mostrándole la foto a Paula. Ella sonrió al ver la imagen. ¿Cómo podría olvidarlo? Fue cuando nos perdimos en ese sendero y terminamos riéndonos de nosotros mismos. Ramón rió, algo que sonaba casi extraño después de tanto tiempo de tensión. Creo que todavía podemos perdernos de nuevo, siempre y cuando sepamos cómo encontrarnos, dijo él, cerrando el álbum. Paula lo miró, conmovida por sus palabras. Sí, coincidió ella. Podemos. Esa noche, mientras estaban acostados, Ramón se giró hacia Paula y rompió lo que quedaba de la barrera entre ellos. Estoy intentando confiar en ti de nuevo, admitió él, en voz baja. Sé que aún no estoy completamente ahí, pero lo estoy intentando. Paula se acercó y puso su mano sobre la de él. Y yo estoy intentando mostrarte que puedes confiar en mí, todos los días. Sé que llevará tiempo, pero, no importa cuánto tiempo tome, aquí estaré. Ramón asintió, cerrando los ojos por un momento, dejando que sus palabras lo calmaran. No había prisa ni necesidad de resolver todo de una vez. Estaban avanzando juntos, paso a paso, y eso era suficiente. Los días siguieron pasando, y ese nuevo equilibrio se fue consolidando. No era perfecto, pero era real. Había discusiones ocasionales, momentos en que las inseguridades aún surgían, pero lo importante era que ahora había diálogo. Se estaban escuchando, apoyando y reconstruyendo, pieza por pieza, lo que habían perdido. Una tarde, mientras caminaban juntos, Ramón se detuvo y miró a Paula, como si algo finalmente hubiera encajado en su mente. Me preguntaste qué quería hace algún tiempo, dijo él, con los ojos fijos en los de ella. Creo que ahora lo sé. Paula lo observó, esperando que continuara. Quiero que construyamos algo nuevo. No podemos volver a ser lo que éramos, pero podemos ser algo diferente. Algo mejor. Si todavía estás dispuesta a eso. Ella sonrió, con el corazón ligero. Lo estoy, respondió ella, sin dudar. Siempre lo he estado. Siguieron caminando, lado a lado, sabiendo que, aunque llevaran cicatrices, el amor entre ellos aún tenía la posibilidad de florecer de nuevo. No sería el mismo amor del pasado, pero sería algo nuevo, más fuerte, construido sobre las dificultades que superaron y las lecciones que aprendieron. Y esta vez, ambos sabían que estaban listos para seguir adelante, juntos. ¿Te apasionan las historias emocionantes? Entonces este es el canal que estabas buscando. Suscríbete ahora y sé el primero en descubrir nuestros próximos videos.